Dígame, Wilman. No, economista, se me activó el micrófono. Ok. Y ahorita continuamos. Pero aquí ingresen todo para continuar. 28. Bien. Vamos a hacer otra vez la presentación. Bien. Muenala Dennis, ¿dónde está Muenala? Presente. Muenala, ¿por qué usted considera importante hacer un resumen en una investigación, Muenala? ¿Cómo dijo? No le entendí. No me entendió. ¿Qué contiene un resumen? ¿Cuáles son los elementos de un resumen? Los elementos del resumen. ¿Sí? ¿Cuáles son? Ya nos decía que es importante lo que es de hay que tener lo que es de la introducción, la metodología, resultados, discusión, conclusiones y ¿qué más? Y las palabras claves. Exacto, muy bien. Ya. Muy bien. Ok. Entonces, ¿ven la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, habíamos dicho que para elaborar una introducción, ¿verdad? Tenemos que establecer el porqué de la investigación. ¿Por qué fue creada esa investigación? ¿Cuál fue el propósito de la investigación? Describir el objetivo general. ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? Todo objetivo debe ser medible, observable. Para elaborar un objetivo tengo que hacerme la pregunta ¿qué, cómo y para qué? ¿Verdad? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr y para qué lo quiero lograr? También cómo se van a obtener los resultados. Explicando, explicando qué es lo que se va a obtener a través de la metodología. La metodología es muy importante en la introducción. La metodología es describir paso a paso qué hice en la investigación, cómo obtuve los resultados, qué tipo de hipótesis establecí, cuáles fueron las variables, el método, qué técnica utilicé, qué instrumento utilicé. Entonces, ¿qué contiene la introducción? Descripción del problema, la delimitación en tema, contenido y espacio, que ya lo vamos a ver. La justificación, el porqué, la investigación y el objetivo general de la investigación. Ahí también aparecen 3 videos para que los vean, para que tengan un conocimiento muy generalizado, más generalizado de lo que es la introducción. Ahora sí, pasamos a lo que es, ¿qué es un proyecto de investigación? ¿Ok? Vamos a ver. Bretaña, ¿qué entiende usted por proyecto de investigación? ¿Qué será el proyecto de investigación, Bretaña? ¿Se fue Bretaña? No, licencia, estoy. Ajá. ¿Qué será un proyecto de investigación? Sería un proyecto. Sería una idea de algo que vamos a investigar. ¿Y cuál será el propósito de un proyecto de investigación? Solucionar un problema. Toda investigación requiere o busca solucionar un problema. Ahora, un proyecto de investigación a nivel académico es un requisito obligatorio para obtener un título profesional. Por lo tanto, un proyecto de investigación es un documento metodológico y académico que realiza como prueba piloto en el proceso de titulación para la obtención de un grado académico, tecnólogo, técnico. En el mismo se explica y se describe el detalle, el conjunto de procedimientos que se emprenderá, de dónde a dónde, cuáles son las hipótesis, qué es lo que quiero lograr. Por supuesto, tengo que hacer una revisión bibliográfica. ¿Okay? Hay que leer suficiente acerca de los antecedentes. ¿Quién ha escrito sobre el problema que yo quiero resolver? De tal manera que se va a hacer una exploración profunda, ¿verdad? Ya sea a la ciencia a la cual pertenezco. En el caso de ustedes, pertenecen a las ciencias administrativas y los de enfermería pertenecen a la ciencia de la salud. Por lo tanto, ese proyecto de investigación
es un informe técnico especializado previo a la realización de experimentos, en el caso de enfermería, o de revisiones documentales a nivel empresarial, en el caso de la administración. Por supuesto, todo proyecto de investigación es evaluado por un jurado de docentes especializado e imparcial que debe decidir si el investigador está en capacidad de aprobar, si su investigación tiene validez, tiene confiabilidad, si su investigación tiene evidencia de que fue hecha por esa persona y no fue copia y pega. De tal manera que ese jurado decide conferirle el título universitario o una cuota de financiamiento en caso de que fuese un proyecto privado, pero en el caso de ustedes es un proyecto académico. ¿Ok? Entonces, ese es un proyecto de investigación. Igualmente un estudio de casos. Si ustedes van a hacer un estudio de casos en el examen complexivo, ustedes tienen que seguir esta metodología, ¿verdad? Porque es un requisito académico para lograr un título universitario. Esa es la razón del proyecto de investigación, de la tesis o el estudio de casos a nivel complexivo. ¿Qué parte constituye el proyecto de investigación? Por supuesto, un título tentativo, que es la propuesta que ustedes van a hacer ahora. Van a proponer un título tentativo. Ahora, quien quiere trabajar con su propio tema que ya ha escogido, de los 12 compañeros, de los 13 compañeros que automáticamente van a tesis, también lo pueden hacer. Sería más bien interesante. Entonces, título tentativo, un nombre de trabajo de la investigación en que se resuma tentativamente el tema para abordar y el enfoque. También los 11 compañeros de tercera opción ya deben estar pensando sobre qué van a trabajar para que arranquen con su propuesta. Planteamiento del problema. Entonces, perdón, el título tentativo es el tema que voy a abordar, qué enfoque voy a abordar. El planteamiento del problema. Allí voy a plasmar la introducción al tema de investigación y a determinar qué interrogantes me van a dar respuesta para resolver el problema. ¿Cómo voy a buscar una solución al problema? Por tal razón, un problema tiene 4 partes, ¿verdad? Primero, los síntomas, que es el origen. Luego, las causas luego los síntomas, la causa, luego la consecuencia y luego las posibles soluciones. Esas son las 4 partes de un problema que ahorita lo vamos a analizar. Quiere decir que cuando yo planteo un problema, yo tengo que hacerme muchas interrogantes para poder determinar si en realidad ese es el problema. Yo le decía a ustedes en investigación de mercado que no interesa el problema que el empresario quiere resolver, interesa resolver el problema de mercado, el problema que el investigador observa que está afectando a esa empresa en términos de mercado de un producto, no lo que el empresario quiere, sino el empresario solamente me va a ofrecer información para resolver el problema, pero él quiere resolver quizás otro problema gerencial, pero el investigador es el que debe identificar las debilidades de esa empresa para resolver un problema. Igualmente en el caso de enfermería, aunque no conozco el área de enfermería, yo tengo que ubicar, ya que voy a grabar la primera clase. Yo tengo que ubicar, ya va, no, que se graba ahí. Me interrumpió esto. Bien. Tengo que ubicar, en el caso de enfermería, ubicar cuáles son los pacientes críticos, ¿verdad? ¿Qué problema tienen esos pacientes críticos para poder abordarlo? ¿Cuáles son los síntomas de esos pacientes? ¿Qué causó esa enfermedad? ¿Qué causó esa enfermedad? ¿Qué causó la enfermedad? ¿Qué más? Ajá. Las consecuencias de esa enfermedad y la posible solución de esa enfermedad. Y utilizar qué implementos se van a llevar a cabo. Los antecedentes. Pregunto, ¿qué es un antecedente? Montes de Oca, ¿qué será un antecedente de una investigación, Montes de Oca? Creo que estoy perdiendo el tiempo, no me oye nadie, o no me interviene nadie. Inge, economista. ¿Ah? Tal vez que ya pasó y es de una información que ya hay, que ya existe. Exacto, un antecedente son estudios anteriores a la problemática que estoy analizando. Si yo voy a analizar un estudio sobre investigación de mercado para identificar la pérdida de marca de un producto, yo tengo que buscar tesis acerca de esa temática que me sirvan de antecedente, qué ocurrió, tengo que leerla, porque eso es lo que va a dar mi contrastación. Cuando yo analice mis resultados, yo tengo que tomar esa tesis para poder contrastar, ¿ok? Igualmente tengo que buscar libros, tengo que buscar artículos científicos que hayan antecedido a mi investigación, de tal manera
Que un antecedente es una revisión de investigaciones acerca de temáticas similares a la que yo estoy investigando, de manera de yo apoyarme con ese antecedente de que sí se han hecho investigaciones previas. ¿Ok? La justificación. ¿Qué será la justificación? Cuamacás. ¿Qué será una justificación en un proyecto de investigación, Cuamacás? Se podría decir que ahí podríamos describir el motivo por el cual nosotros estamos haciendo esa investigación. Eso es correcto. Bien, la justificación es el por qué. ¿Por qué hago esa investigación? El motivo, ¿verdad? El motivo económico, el motivo social, el motivo administrativo, el motivo académico. Tengo que justificar quiénes van a ser los beneficiados, cómo se van a beneficiar. Por lo tanto, una justificación no es más que la perspectiva, cómo va a contribuir mi investigación al campo del saber, a la comunidad, a la universidad, a otros investigadores. Por lo tanto, para hacer una justificación tiene que ser veraz, hay que ser comprobada a través de evidencias. El marco teórico, como la palabra lo dice, es toda la teoría que me va a servir a mí para desarrollar mi temática. Por ejemplo, en el título aparecen variables. Entonces, yo tengo que buscar una teoría que me analice las variables. Si mi título es, si mi título es Estrategias de crédito y cobranza, Estrategias de crédito y cobranza en el ITCA, Estrategias de crédito y cobranza para incrementar la rentabilidad en el ITCA. ¿Cuáles son las variables? Estrategia es una variable, ¿verdad? Y rentabilidad es otra variable. Entonces, yo tengo que buscar teoría sobre esas variables. Entonces, desarrollar toda la teoría que me va a alimentar mi proyecto de investigación. Por lo tanto, cuando elaboro un marco teórico, tiene tres partes: los antecedentes, las bases teóricas y los términos básicos. Y eso lo vamos a analizar más adelante. Entonces, un marco teórico, voy a detallar cuáles fueron las fuentes teóricas que soportan mi investigación, quiénes han escrito sobre investigación, qué autores, qué textos han escrito sobre la temática que estoy desarrollando. Por supuesto, de investigación de mercado hay muchos textos, de proceso administrativo hay muchos textos también, de planes estratégicos ni se diga. Entonces, eso es el marco teórico. Los objetivos, ¿qué quiero lograr, cómo quiero lograr y por qué lo voy a lograr? Los objetivos se dividen en un objetivo general y mínimo 3 objetivos específicos. Quiere decir que cuando yo voy a formular mis objetivos, que es el punto central de mi investigación, tengo que analizar qué quiero lograr y cómo lo voy a lograr y para qué lo voy a lograr. Por lo tanto, un objetivo debe ser observable, debe ser medible, debe ser lograble y debe ser concretizable. O sea, que el objetivo es la idea central de lo que va a generar la solución a un problema de investigación. Posteriormente, la metodología, el método. ¿Cómo voy a hacer yo esa investigación? En esa metodología tengo que desarrollar cuáles son los procedimientos paso a paso para lograr culminar la investigación. Tengo que describir cuáles son las técnicas, los enfoques de investigación, los tipos de investigación, los sujetos investigados. Tengo que nombrar también, tengo que elaborar la tabulación del instrumento, ya sea un cuestionario, o tengo que analizar los resultados, las respuestas de las entrevistas. Eso es la tabulación, luego lo interpreto, lo analizo y emito las conclusiones y las recomendaciones en base a la discusión. Ahora, en una discusión yo tengo que confrontar lo que yo he investigado con lo que han investigado otros autores que describí en los antecedentes. Si yo tengo tesis en antecedentes, yo tengo que refutar o comprobar o estar de acuerdo con lo que ellos investigaron. Eso le llamamos discusión. Finalmente, el presupuesto, bueno, se refiere al dinero, cuánto gasté en mi proyecto de investigación. Más adelante vamos a ver un modelo mediante la gráfica de Gantt. El cronograma de trabajo de investigación, ¿desde dónde inicia mi investigación? Desde el 19 de febrero. ¿Cuándo culmina? El 5 de mayo. Mari Guerrero, ¿quién se llama Mari Guerrero? Y finalmente la referencia bibliográfica. Ojo, referencia bibliográfica no es lo mismo que bibliografía. La referencia bibliográfica yo voy a colocar todo el material teórico que investigue, libros, revistas, periódicos, videos, programas de televisión, etcétera, etcétera. Esas son referencias bibliográficas. Pero ahora, si yo voy a trabajar solamente con libros, ¿verdad? Y ahí se coloca la bibliografía.
Por ejemplo, nosotros los docentes en nuestra planificación tenemos que mencionar la bibliografía y la referencia bibliográfica. La bibliografía, los libros que sustentan la materia que dictamos. Y las referencias bibliográficas, otros documentos académicos donde también nos sirve de ayuda para dictar nuestra asignatura. ¿Alguna duda, alguna pregunta con las partes de un proyecto de investigación? ¿Sí o no? No, ninguna. No, Eco. Okay. Bien. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un proyecto de investigación o un análisis de caso? 1. Definir el tema. No puede empezar a investigarse sin al menos tener una coordenada. No puedo investigar un tema si no me gusta. ¿Ok? Por supuesto, en el ICA, bueno, tienen que hacerlo porque son los temas que hay. Pero cuando yo defino un tema, yo tengo que ser apasionado de la temática, tengo que conocer la temática, tengo que alimentarme de las asignaturas que vi, que me inducen a elaborar ese proyecto de investigación. Hacer, por supuesto, tengo que hacer una revisión bibliográfica. ¿Y qué consiste? En revisar todo lo referido al tema, principales autores, qué material existe, cuáles son las fuentes primarias, dónde lo puedo conseguir en repositorios universitarios o en bibliotecas, y darle una primera lectura. En base a esa lectura, yo defino los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Un objetivo general y mínimo 3 específicos. Cuando yo defino los objetivos, es lo que quiero lograr para resolver el problema. Por lo tanto, debo elegir un buen camino, tengo que conocer bien la problemática y tengo que hacer una serie de interrogantes que sustenten mi investigación. Posteriormente defino el método, el camino que voy a desarrollar para lograr resolver mi problema. Aquí se refiere a con qué autores voy a trabajar. En investigación le decimos con qué autores me voy a casar, qué autores soportan mi teoría, qué autores soportan la teoría con la cual yo voy a trabajar. ¿Qué tipo de investigación voy a hacer? Si una investigación exploratoria, una investigación descriptiva, una investigación documental o una investigación evaluativa. Eso lo define el mismo investigador. Eso lo vimos en la clase anterior. Quienes no estuvieron en la clase, revisen esa clase y ese material. Y finalmente, luego que tengo los resultados que han sido tabulados, analizados, graficados e interpretados, elaboro mi informe de conclusiones y recomendaciones. Por lo tanto, cuando elaboro mi informe, yo tengo que analizar que esas conclusiones concuerden con mis objetivos específicos. Tengo que identificar que se han cumplido los objetivos específicos para poder redactar mis conclusiones. Y cuando voy a elaborar las recomendaciones, es cómo voy a mejorar los resultados negativos de mi investigación. Cómo propongo mejorar mis resultados de investigación para darle solución al problema que planteé en un principio. Entonces, esos son los pasos para desarrollar un proyecto de investigación. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? Rosa Torres. ¿Alguna pregunta, Rosa? No, Licen. Bien. Lanchimba Giovanna, ¿alguna pregunta, Lanchimba? No, Licen, ¿No? está bien. No. Ok. Bien. Ahora vamos, como decimos en mi país, este es un ejemplo sencillo, fíjense. Título tentativo de la investigación, la figura del mendigo en la literatura francesa del siglo XIX. Ese es el título. ¿Cuál es el problema? La literatura francesa del siglo XIX es heredera de la ilustración, por lo tanto se apega a la escuela realista, intentando reflejar los problemas del mundo real, cotidiano. En ese contexto, el mendigo surge como una figura liberada de la presión social y capaz de emitir juicios en la que podría verse reflejado el pensamiento del mismo autor. El problema es que el autor relata su vida a través de un mendigo. El autor relata la problemática del siglo XIX. Él está planteando, en forma de mendigo, cuál es la problemática de la literatura francesa del siglo XIX. Ahora, ese autor tuvo que buscar antecedentes para poder hacer juicio del contexto de la Francia del siglo XIX. Dice, antecedentes. En la mayoría de los abordajes del realismo literario, se presta atención a la figura de los marginados sociales, mendigos y prostitutas. Quiere decir que hay teorías acerca de la caracterización de mendigos y prostitutas en el siglo XIX. Por lo que el crítico Pinker es un autor, en el año 92 escribió en su libro Los poemas de Baudelaire, dedicados a la pobreza, entre otros críticos de interés. Es decir que alguien más
otros autores escribieron sobre la realidad de la literatura francesa en el siglo XIX. Ahora, el porqué de esta investigación sería la justificación. Comprender la correlación entre el mendigo y el autor francés que está haciendo esta investigación en el siglo XIX nos da pistas al respecto de la historia de la noción de autor en Occidente y la entrada en crisis en el siglo XIX de la Francia, lo que podría explicar el surgimiento de vanguardias, entre ellas el surrealismo, nacido en la misma Francia. Entonces, ¿el porqué de la investigación? Bueno, porque se está comprobando que están habiendo nuevas corrientes literarias que están sustituyendo a la caracterización del mendigo del siglo XIX. Entonces, yo estoy justificando el por qué mi investigación, porque necesito recuperar la literatura francesa del siglo XIX, desarrollada en una Francia donde había mucha pobreza y donde no se estaba tomando en cuenta el arte de la literatura francesa. Entonces, de esa forma, vamos analizando y desarrollando el proyecto de investigación. ¿Cuál fue el marco teórico de esta investigación? Se hizo una revisión, fíjense que es en pasado, todo en pasado. Se hizo una revisión bibliográfica sobre los trabajos de Pinster y otros. Et al significa y otros. Así como libros, El mendigo como arquitecto universal de Fourier, 2017, y obras de Charles Baudelaire, Jean-Bernard Vianney y Alphonse Allais, que será nuestro cuerpo de estudio. Quiere decir que el marco teórico, hay suficiente teoría acerca de la caracterización de los mendigos de la Francia del 2019, del siglo XIX. ¿Qué pretendo con mi investigación? Mi objetivo general, verificar el sentido discursivo del personaje del mendigo en 3 autores franceses. Estoy verificando quiénes más han escrito sobre el personaje del mendigo en la Francia del siglo XIX. ¿Cómo voy a verificar? ¿Cómo voy a lograr ese objetivo general? Bueno, primero, por supuesto, con los objetivos específicos, que son es como las hojas del árbol, mientras que el árbol es el objetivo general. Demostrar la recurrencia de la figura del mendigo, porque el mendigo es el personaje importante en la literatura francesa del siglo XIX. Bueno, porque había mucha pobreza. El mendigo es la representación de la pobreza de la literatura del siglo XIX en Francia. Revisar el discurso puesto en boca del mendigo, tomando en cuenta el contexto político de la época. Entonces, hay que analizar el discurso de los diferentes autores que escribieron sobre los mendigos de la pobreza en la literatura francesa del siglo XIX. Y finalmente, cotejar o comprobar, en este caso cotejar, lo hallado en las opiniones expresadas por los autores. O sea, ¿cuáles son las opiniones expresadas tanto por Fourier en el 2017 como por Pinster en el año 92 acerca de la figura del mendigo que representa la pobreza de la literatura francesa en el siglo XIX porque era el contexto de esa Francia para esa época? Entonces, de esa forma es que se desarrolla paso a paso una investigación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? De la Cruz Jacqueline. Jacqueline, ¿alguna pregunta? ¿Sí o no? Pantoja Carolina, ¿alguna pregunta, Pantoja? No, Lisa. Ok. Solano, ¿alguna pregunta, Solano? No le hice ninguna pregunta. No, Ok. Lisa. Bien, seguimos. La metodología, el método que sigo para desarrollar mi investigación. Se leerán las obras y se cotejará críticamente los hallazgos. Luego se redactará una monografía explicativa. Entonces, el método, ¿cuál es? Lectura, la lectura crítica y la verificación de los hallazgos de la figura del mendigo en otros autores. Y por supuesto la referencia bibliográfica, ¿con cuáles trabajé? Con Pinster, literatura francesa del siglo XIX, y con Fourier, el mendigo como arquetipo universal. Entonces, de esa forma se presenta un proyecto de investigación. Aquí hay algunos videos que le van a ayudar a que hagan su propuesta de proyecto de investigación acerca de lo que es el título, perdón, de lo que es los pasos, el proyecto de investigación. Entonces, aquí tienen suficientes videos que le van a alimentar mucho más conocimientos acerca de cómo se empieza a redactar un proyecto de investigación. Bien. Ya va. ¿Hay alguna pregunta por el momento? ¿Sí o no? ¿No? No, Lisa. No, ninguna. Pinchao, ¿alguna pregunta, Pinchao? Mauricio Morillo. No, economista. Ok. Betania, Verónica, ¿no hay preguntas? ¿Seguro?
No, Bien. licencia. Entonces ya analizamos lo que es un proyecto de investigación, la estructura de un proyecto de investigación a grosso modo. Ahora vamos a puntualizar. Primero, con el tema y el título. Perdón, ya va que no hice lo que tenía que hacer, ya va. La presentación, un segundito. A ver, ¿dónde está? Proyecto, objetivo, el problema. No, el tema. Marco teórico, no, ya va. Un segundito. Que creo que tumbé la pantalla. El tema y el título. Tema y título. ¿No ven la pantalla? ¿No la ven, verdad? No. Ok, un segundo. Ya, un segundo. Sí. Un segundo. Ay, Dios mío. Ya va que no lo consigo. Ya va. Durante la grabación de reunión. Minimizar. Un segundo. Tema. Vamos a ver ahora si me permite. Pasa que yo no manejo mucho Zoom. Por eso es que... Bien, ahora sí. Bien. Vamos a ver. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Sí? Sí. Bien. Pregunto, ¿qué es un tema? ¿Qué es un tema para ustedes? Joel Tamba, ¿qué es un tema, Joel? ¿Se fue Joel? Sí, estoy aquí, Liz. ¿Qué es un tema de investigación, Joel? ¿Qué será un tema? El tema es algo que se trata. Se trata. Un asunto. Un asunto, exactamente, un asunto generalizado. Joel, ¿cuál va a ser el tema de usted con Bretaña y Lascano? ¿Sobre qué tema van a investigar? ¿Qué me van a presentar el próximo jueves? ¿Qué tema? Joel. Todavía estamos indeciso, Liz. Ok. Entonces, un tema de investigación, ¿verdad? Como lo dice, ¿quién me habló? Villota. ¿Sí? No, licencia. ¿Quién me dijo asunto? ¿Quién me dijo Janet? Yo, licencia. Solano, es que no reconozco las voces muy Bretaña. bien. Bretaña, exacto. Un tema es un asunto a investigar. Por lo tanto, el investigador debe estar motivado sobre ese asunto. ¿Por qué? En el caso del ICA no es así. En el caso del ICA las autoridades establecen los temas. Yo se lo presenté al inicio de la clase cuáles son los temas con los cuales van a trabajar. En el caso de administración, ¿verdad? Con una investigación de mercado de producto X, con un plan estratégico para una microempresa y con el mejoramiento de los procesos administrativos de una microempresa. Esos son los temas que fueron asignados a administración. Mientras que para enfermería, el tema asignado fue la atención, el implemento para atender al paciente crítico en el Hospital San Vicente de Paúl, si mal no recuerdo. Ese es el tema. Por lo tanto, cuando a ustedes se les asignó ese tema, esos temas fueron asignados a través de líneas de investigación. Una línea de investigación es aquel aspecto académico que cubre esa investigación, por lo tanto, para hacer artículos científicos a futuro. Quiere decir entonces que el tema debe responder a las características, ya sea un tema asignado o un tema seleccionado por el investigador. En el caso de ustedes, ¿qué me van a presentar el jueves? Un tema que ustedes seleccionen, pues. Ahora, si seleccionan esos temas que fueron sugeridos para los compañeros que van a presentar tesis, muy bien, perfecto. Ahora, si ustedes tienen otros temas, también lo pueden hacer. Eso es libre. En el caso del seminario de titulación, el tema a escoger va a ser libre. Quien quiere escoger esos temas,
u otros temas. Por lo tanto, un tema debe ser concreto, accesible, que tenga interés para el lector. Por lo tanto, debe ser una temática que pueda contar con una ayuda metodológica de un asesor. ¿Quién va a ser su asesor en el seminario de titulación? Yo, como metodólogo. ¿Verdad? Para muchos quizás voy a ser lector, ¿ok? Quizás la mayoría voy a ser lector, porque de una u otra forma, como metodólogo, como investigador, esa es mi función. Revisar que metodológicamente las tesis sean aprobadas. Y si no asiste a clases, si no participa, yo no puedo ayudarlo después. Me interesa que estén pendientes de la clase, que participen, que pregunten, porque de una u otra forma yo voy a ser jurado imparcial en esa investigación y voy a ser quien voy a revisar todas esas tesis, porque todas esas tesis las voy a revisar yo, tanto la enfermería como las otras carreras, enfermería, administración, asistente pedagógico, desarrollo integral del niño, gastronomía, todas pasan por la dirección de investigación. Entonces, es importante que seleccionen bien el tema. Cuando yo defino el tema, ¿verdad? Yo tengo que caracterizar el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? En enfermería, los pacientes. En administración, las empresas. Entonces, yo tengo que analizar el campo de saberes. El campo de saberes es el área de administración y el área de enfermería. ¿Cuál es el área temática? Para administración, las empresas. Para enfermería, los pacientes. ¿Cuál es el tema? Ya ustedes tienen el tema, ya sea investigación de mercado, plan estratégico o mejoramiento del proceso administrativo. Y a cada uno de esos temas hay que identificar el problema de investigación. Por lo tanto, ¿cuáles son los intereses del investigador? Por supuesto, perfil profesional, ideología política, formación académica, ocupación, intereses grupales, ideas de futuro y otros intereses que tengan. En el caso de ustedes, su interés automáticamente ahorita es obtener un título universitario. Por eso es muy importante que conozcan el objeto de estudio de esa investigación. Quiere decir que un primer acercamiento al tema lo da el campo de saberes, la carrera que estoy estudiando. Luego la área temática. ¿Qué temas hay? Bueno, investigación de mercado, plan estratégico, mejoramiento del proceso administrativo e implemento de atención al paciente crítico. ¿Ok? Esa es la pirámide de la selección del tema hasta llegar al problema de investigación. Quiere decir que incluso sobre un mismo tema puede formularse distintos problemas. Fíjense, ustedes pueden escoger investigación de mercado para el producto chocolate en la empresa Tabaquito. Investigación de mercado de marca para el servicio odontológico de la clínica El Diente de Oro. En el caso de enfermería no domino esa área, podría ser implementos de bioseguridad en la atención al paciente crítico por COVID en el Hospital San Vicente de Paúl, o implementos de bioseguridad para el paciente VIH en el Hospital San Vicente de Paúl. En la enfermería me corrigen, porque no es mi área. Oyeron, la enfermería, si me estoy equivocando me corrigen, pero como metodólogo y como investigador me imagino que debe ser algo así. Entonces, de un mismo tema pueden surgir diferentes problemas. No solamente puede ser un producto. Ya ustedes saben, el marketing mix. Puede ser plaza, precio, producto, promoción, posicionamiento, reposicionamiento, entre otros problemas que existen en el mercado. Igualmente en enfermería también hay muchos problemas. Entonces, de esa forma es que voy a empezar a desarrollar mi temática. ¿Alguna pregunta? ¿Cabascango, Araceli? ¿O no vino Cabascango? ¿No vino Cabascango, Araceli? Estoy aquí, teacher, ninguna pregunta. Ajá. ¿Me están entendiendo, sí o no? Economista, yo tengo una duda. Pregunte. Todas las dudas, pregúntenla, por favor. No sé si escuché mal, pero usted dijo que sí podríamos tomar de los temas de tesis para hacer lo que usted nos pidió, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí, claro. O sea, sin importar que después los compañeros hagan complexivo. No importa, eso no importa. Para el seminario de titulación deben escoger un tema de los que presenté o cualquier otro. Eso es indiferente. Ustedes van a una práctica de titulación. Ya, muchas gracias. O sea, eso es libre de la selección de la temática en el seminario de titulación. Ahora, los compañeros que van a presentar tesis,
el caso de los 11 compañeros que van a tercera presentación, el caso de Solano, el caso de Flores, pueden escoger esa temática también o pueden escoger otra temática. Lo importante es que este seminario de titulación le va a servir de práctica, ¿verdad? De práctica, tanto los que van a tesis como los que van a estudio de caso. Por esa razón es importante que verifiquen esos conocimientos. Bien. ¿Cuáles son los criterios para definir el tema? Consultando las discusiones trabajadas en páginas web, ¿verdad? Sobre todo el internet nos ofrece muchísima información. Entonces yo voy a Google Académico y Google Académico, ¿qué voy a conseguir? Tesis de grado, artículos científicos, revistas y libros. No es solamente el Google, sino ir más allá, al Google Académico o al Google 2.0, 3.0, donde hay verdaderas investigaciones de relevancia mundial que me van a servir como antecedentes de investigación. Después, cuando veamos el marco teórico, los voy a enseñar cómo se busca. Recogiendo inquietudes de otras personas, puede ser el novio, la novia, el esposo, el hijo, el primo, etcétera, un familiar. Preguntando y debatiendo con otras personas, incluso ustedes entre sus compañeros van a debatir qué tema les gustaría desarrollar. Buscar apuntes de asignaturas de la carrera. Bueno, quienes van a hacer la tesis sobre plan estratégico, por supuesto, buscarán los apuntes de la profesora Navarrete. ¿Okay? O que van a hacer mejoramiento de los procesos administrativos, buscarán apuntes también de la profesora Navarrete. Quienes van a hacer investigación de mercado, buscarán apuntes míos, buscarán apuntes de Morocho, que somos quienes dictamos esas materias. Bien. Haciendo una lectura reflexiva, crítica de libros, revistas especializadas, títulos, artículos, ponencias, donde se demuestra el campo de saberes. Participando en conferencias, en congresos, me quedan 2 minutos. Participando en conferencias, en congresos, discusiones y otras formas de exposición. Entonces, hay muchas formas de definir el tema. ¿Qué factores debo tener en cuenta para definir el tema? A nivel subjetivo, a nivel de mi yo interior, el interés por el tema, la capacidad para desarrollarlo, el tiempo para desarrollarlo, los recursos necesarios, recursos materiales, recursos de dinero, recursos tecnológicos, si tengo una laptop, si tengo una computadora, etcétera, etcétera. Y la disponibilidad de que ese recurso exista. A nivel objetivo, a nivel externo de mi persona, ¿permite un diseño investigativo ese tema? Sea un diseño cualitativo, un diseño cuantitativo, un diseño mixto. ¿Es de interés el tema? ¿Presenta utilidad a nivel de la justificación? ¿Es útil metodológicamente? ¿Esa investigación va a ser útil para futuros investigadores? ¿Presenta un nuevo enfoque? No solamente el enfoque cualitativo, cuantitativo mixto. Puede ser que haya otro enfoque. Puede ser que en la teoría se presenta otro enfoque, un enfoque longitudinal, un enfoque transversal, un enfoque correlacional, un enfoque no experimental. Entonces, yo tengo que analizar todos esos factores en mi tema de investigación. Entonces, ¿cómo definimos un tema de investigación? Revisando libros de textos recientes, consultando a profesores del área, a profesores que me dieron clase, identificando un interés basado en un trabajo que esté desempeñando. Si yo trabajo en una empresa que vende leche, yo puedo hacer ahí mi estudio de investigación de un plan estratégico para la empresa de leche Vita o para la empresa de leche Parmalá, por decir algo. También puedo analizar el proceso administrativo en esa empresa. Que es que si estoy trabajando allí, bueno, voy a aprovechar que trabajo allí y hago mi investigación allí. ¿Para qué voy a hacer una investigación? O también puedo hacer una investigación de mercado de la leche, también. Claro, eso lleva más profundidad. Pero si estoy allí y me permiten hacerlo y me dan tiempo para hacerlo, perfecto. ¿Para qué voy a buscar más? Bien. Identificación de un área general y limitación del tema. Un área general, en el caso de enfermería, si yo trabajo en la clínica Ibarra, bueno, yo puedo hacer también mi investigación allí, puedo trabajar con los pacientes que están allí e implementar procesos de atención integral, X. Si se va a realizar un proyecto de investigación, se debe primero revisar qué recursos son accesibles antes de establecer el tema. ¿Con qué recursos cuento? Con tiempo, dinero, una laptop, ¿qué más? Con asesoría, con internet, con una buena señal de internet. Yo tengo que analizar todos esos aspectos para poder desarrollar mi tema de investigación. Un tema no puede ser ni muy corto,